Hola, buen día a todos y a todas. Yo soy Ana Karen Flores García, estudié matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UNAM y soy maestra en Ciencias de la Computación por el Instituto en Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas, también de la UNAM. Llevo 7 años dando clases en la Facultad de Ciencias y 10 años como docente independiente a nivel elemental, medio superior y superior. Yo les voy a compartir esta ponencia que lleva por nombre Hacia una estrategia sociopedagógica para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas desde la educación popular. Es una investigación que llevo haciendo más o menos hace como un año y tiene por objetivo germinar en un proyecto que intente dar las bases hacia una estrategia popular para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, en particular para las infancias. Creo que como docente nos damos cuenta los abismos con los que, no solo de conocimiento, sino de procesos cognitivos y de razonamiento con los que llegamos incluso a la universidad, y para mí es elemental y prioritario trabajar, por lo tanto, con las infancias y sobre todo desde los sectores populares. Entonces, bueno, quisiera empezar con un poco con la justificación de la investigación, y es que creo que tenemos claro que las matemáticas son parte fundamental de cualquier modelo educativo o de la mayoría de los modelos educativos en los sistemas que conocemos. Sin embargo, la investigación, tanto teórica como práctica, ha sido encaminada en su mayoría hacia la cultura escrita, dejando de lado el hecho de que hay procesos de razonamiento matemático, de razonamiento lógico y procesos cognitivos relacionados con el ejercicio de las matemáticas, que son esenciales para la creación de un sistema integral educativo. Y por otro lado, la investigación y las propuestas pedagógicas que suelen hacerse son del ámbito didáctico más que otra cosa. Son más bien mecanismos o estrategias para operar de manera más eficiente o más creativa. Sin embargo, creo que han dejado de lado el estudio de las relaciones que estos procesos cognitivos, que estos procesos pedagógicos tienen con la sociedad. Y entonces de esta manera se va construyendo el conocimiento matemático como algo ajeno a la sociedad, ¿no? Creo que es clásico, no sé para ustedes, pero para mí es clásico escuchar esto de varios colegas en matemáticas, decir que ellos estudian matemáticas justamente porque los aliena de la realidad de allá afuera, los aliena de la sociedad. Y esto no me parece gratuito, no me parece fortuito, me parece que responde a la manera natural en que se ha construido el conocimiento matemático y en el que se ha construido este sistema donde donde el objetivo parece como eficientar los cálculos, eficientar las formas, los algoritmos, pero no toma en cuenta las relaciones que todos estos temas tienen con nuestro día a día, con nuestra vida cotidiana y con nuestras relaciones interpersonales en la sociedad. Por lo tanto, me parece como un actuar prioritario visibilizar en colectivo, y por eso me parecen también importantes este tipo de ponencias, como retroalimentación, poder analizar y visibilizar en colectivo las contradicciones y las encrucijadas de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Poner en jaque cómo es que hemos construido el conocimiento de las matemáticas y estar un poco más cerca de construir algún tipo de base para una estrategia que sea más prudente y que se acople más a la realidad en general. A mí me interesa los estudios en Latinoamérica y en particular de las realidades mexicanas y en particular de las realidades, de las tantas realidades que componen también el territorio mexicano.
Entonces, los antecedentes, no es que no haya antecedentes sobre procesos de investigación en educación matemática, pero la mayoría, por ejemplo, tiene que ver con el aprendizaje como una discusión un poco dicotómica, histórica, entre aquellos y aquellas que vemos el aprendizaje como, bueno, me incluyo porque aunque sea un poco más complejo y más una cuestión de matices, si lo ponemos en una cuestión dicotómica, pues sí me voy más por esta línea. Pensar en el aprendizaje como una adquisición de ciertas habilidades, ¿no? Que te permiten, tener ciertas habilidades que permitan generar cierta autonomía, ¿no? Y digo cierta porque no creo que sea algo que se complete, ¿no? Que sea como un ente completo, pero que sí se genere un camino autónomo, que se genere un camino autogestivo basado en los intereses colectivos, ¿no? Entonces, por un lado tenemos esto y por otro lado tenemos también la idea de que el aprendizaje tiene que estar basado en ciertos conceptos que son necesarios, en ciertas formas ideales de conocimiento que tienen que ser aprendidas sí o sí para poder entonces aplicar ese conocimiento. Por otro lado, en el ámbito de la enseñanza, el camino común que ha sido marcado es a través de un enfoque algorítmico, ¿no? En el sentido en el que se enseñan las matemáticas como una serie de repeticiones, como procesos de ciertos algoritmos, de ciertas técnicas que parecería que no tienen conexión y no tienen sentido, o sea, que no tienen como interconexiones entre ellas y solamente nos ayudan a resolver ciertos problemas que de hecho son ajenos, ¿no? Entonces, esta manera ajena de un conocimiento más amplio o de un aprendimiento más amplio, me parece que, bueno, existen estudios que dicen que están relacionados históricamente con la primera revolución industrial y posteriormente con la Segunda Guerra Mundial, perdón, porque lo que se quería y lo que se necesitaba en ese momento era entrenar, ¿no? A la sociedad para poder hacer este tipo de trabajos mecánicos y repetitivos para el correcto uso de las máquinas, lo cual no tenía por objetivo profundizar en los conocimientos, no tenía por objetivo relacionar a la gente con su realidad, sino solo estar en el constante y eficiente uso de las máquinas. Entonces, estos son como los rasgos más fuertes que tenemos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, en los años más recientes, sí se han tenido investigaciones que vayan un poquito más de la mano con las ciencias sociales. Por ejemplo, la etnomatemática trabaja, ¿no? mucho con la cuestión de la apropiación social. Y para la apropiación social tenemos que tomar en cuenta tradiciones, todo lo que implicaría también la cultura del sujeto al que se está visibilizando como sujeto que aprende y que enseña de la misma manera. Entonces, sí han habido este tipo de investigaciones, sin embargo, me parece que no han tenido el impacto, tal vez, que se requiere, no han sido, hay un término que se me fue ahorita, pero no han sido lo suficientemente amplias como para llegar a sistemas formales o a las instituciones en las que se basan nuestros sistemas educativos de hoy en día, ¿no? Entonces, una de las preguntas, por ejemplo, también que me surgen es, a pesar de que sí han habido esfuerzos y de hecho particularizando fuertemente en la Ciudad de México, existen escuelas activas, existen escuelas que les podríamos decir críticas, ¿no? Sin embargo, no necesariamente se visibiliza a través de estas escuelas, de estas pedagogías, un cambio fuerte o radical en su alumnado.
No solo eso, sino que aparte son escuelas que sí están dirigidas a cierta parte de la población porque son escuelas privadas, porque son escuelas no accesibles para un montón de gente, entonces también se vuelven grupos elitistas, ¿no? Que bueno, no necesariamente cumplen, por más que las pedagogías puedan ser didácticamente muy bonitas, pues a mi parecer no cumplen con el objetivo de socializar el conocimiento, sino a veces todo lo contrario, se vuelve un poco más cerrado y un poco más elitista, ¿no? Entonces, cabría pensar también por qué, ¿por qué sucede esto? Creo que parte, quizás, y es parte de la investigación de lo que quiero poner sobre la mesa, que parte de estas razones es porque también se siguen replicando modelos europeos, por ejemplo, ¿no? O sea, son teorías europeas que si bien pueden ser métodos pedagógicos interesantes, pues son anacrónicos, no coinciden con la realidad latinoamericana en sus formas, siguen siendo totalmente institucionalizados, dejando fuera otros espacios que también son espacios de formación educativa. Entonces, en este momento es donde aparece la educación popular como una opción viable, como una opción factible de investigar y de conocer sus formas, dado que, por ejemplo, como pedagogías críticas, también tengo que decir que lo que ahorita estoy hablando como pedagogías críticas son aquellas que tienen como fundamento la relación no jerárquica entre estudiante y docente, la reflexión, la crítica y la creatividad como motor de aprendizaje y enseñanza, y que reconoce la importancia de las relaciones entre los docentes y estudiantes con la sociedad en sus procesos de enseñanza y aprendizaje. En este tipo de pedagogías entra la educación popular, la etnomatemática, la educación matemática crítica. Sin embargo, la educación popular para mí tiene una diferencia con estas últimas dos por proponer como fundamental para la educación el contexto sociohistórico de los sujetos, posibilitando entonces la autonomía de los mismos. Es por eso que en este análisis entra de repente la educación, no de repente, entra la educación popular como una opción bastante factible de investigación y de tomar en cuenta cuáles han sido sus procesos para desarrollar proyectos educativos que tienen su génesis y que tienen su formación dentro de Latinoamérica, ¿no? No son repeticiones de teorías ajenas a nuestros territorios, que no por eso quiere decir que no vayan a funcionar o que no hay que tomarlas en cuenta, simplemente creo que tomarlas como eje principal de la pedagogía es un poquito más complejo que eso, me parece. Por otro lado, a pesar de que las mismas pedagogías críticas han reconocido la importancia de conocer los mecanismos por los cuales se construyen los saberes relacionados con los procesos matemáticos, no ha habido la investigación suficiente, me parece, sobre estas relaciones, y mucho menos en México, ¿no? Entonces creo que es pues necesario, es pertinente abrir este diálogo, poner estas cosas sobre la mesa y poder en estos procesos de retroalimentación empezar a generar sí una propuesta que tenga sentido y que tenga fundamento desde las realidades latinoamericanas, en particular mexicanas. Por ejemplo, para poner una cita que abarca de una manera muy pertinente lo que quiero decir, es para Alicia Ávila: la idea que debe orientar el currículo de matemáticas es articular lo que cada uno de los estudiantes sabe y reconoce en el marco de su experiencia e interés, con un saber más eficiente y generalizado que le permita responder eficazmente a sus necesidades inmediatas y que se constituya en un conocimiento formalizado aplicable a distintas situaciones. No, creo que esta cita es resume bastante la justificación que he intentado argumentar, puesto que las pedagogías críticas, por ejemplo, han reconocido que hay personas, que la mayoría de las personas de sectores populares tienen conocimientos matemáticos que
que los generaron a partir de la necesidad de resolver problemas cotidianos del día a día, es decir, son procesos totalmente fuera de lo institucional, que a mi parecer no han tenido el foco y la importancia necesaria para saber cómo es que estos procesos suceden, porque creo que son situaciones que pasan en la mayoría de la población. Realmente esta idea de la escuela, ¿no? Esta idea de la escuela con pedagogías bonitas, didácticas, colores y sabores, realmente no lo vivimos la mayoría de la población, puesto que está elitizado, sí, para ciertas escuelas privadas. Hay veces que ni siquiera las públicas, las institucionalizadas, llegan a tener este tipo de conocimiento pedagógico, ¿no? Entonces, bueno, como principales problemas en la educación matemática, que tienen múltiples factores, múltiples problemas que podemos mencionar, me parece que los siguientes sí configuran un poquito las limitaciones y las condiciones con las que nos vamos a encontrar en el día a día. El primero es que el proceso educativo tradicional ha sido bancario, citando a Freire, un proceso jerárquico de depositar el conocimiento del docente al estudiante. Ha sido un proceso en el que las matemáticas se enseñan meramente como una herramienta algorítmica. Y este sistema bancario, además, en Latinoamérica se expande de una manera brutal, ¿no? Y estaría bueno ahí preguntarnos cuál es esta razón, ¿no? ¿Cuál es la razón por la cual estos sistemas llegan tan profundamente a todos los rincones de nuestros territorios, y cómo es que se expande esta forma como parte del sistema educativo formal? El segundo problema, que me parece es uno de los tres que forman parte del problema, del camino medular de esta investigación, es que las narrativas que se han construido en torno a las matemáticas las han construido como un campo totalmente inaccesible para la mayoría de la población. Es decir, es un campo que solo está hecho para ciertas personas inteligentes, para ciertas personas que comprenden, que sí saben, ¿no? Otra vez es una cuestión elitista. Y concluyen que entonces las matemáticas, pues son inútiles, porque la verdad es que solo unos cuantos las usan y los demás pues hemos sobrevivido sin saber matemáticas, lo cual me parece que ahí hay un como error pues epistemológico de cómo es que se construyen las matemáticas y cómo las vivimos en el día a día. Y el tercer problema es que el avance en la educación ha sido meramente teórico en su mayoría, sin consecuencias realmente significantes, en la mayoría de la población, que fue justamente lo último que mencionamos. Entonces, bueno, pues las preguntas que me parecen interesantes poner sobre la mesa, aparte de las que ya se hicieron, es, bueno, las pedagogías críticas, realmente cuál ha sido su investigación y su aporte en torno a la educación matemática. En primera, en Latinoamérica, y si hay esfuerzos en México, ¿cómo es que han sido? ¿Cuáles esfuerzos, aunque no sea dentro de las pedagogías críticas, han tenido la investigación en educación de las matemáticas? Y ahora, ¿cómo podemos, a través de este análisis y de los referentes de las experiencias anteriores en las pedagogías ya mencionadas, describir cuáles van a ser los elementos de la educación popular que nos van a permitir generar las bases para una estrategia apropiada para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas? Entonces, bueno, me parece que esas son las preguntas que yo pongo sobre la mesa, que me gustaría que discutiéramos, que compartiéramos. Entonces, pues este es mi trabajo, esta es la ponencia, y pues quedo al pendiente de cualquier duda que tengan. Y pues bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos pronto.